Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imagen. Cae en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos, en un operativo en el que no se realizó ni un solo disparo. El líder del cártel de los Zetas fue capturado la madrugada del lunes junto con su escolta, Abdón Rodríguez García y Ernesto Reyes García, integrante de la estructura financiera del grupo criminal. El vehículo en que viajaban fue interceptado por un helicóptero de la Armada, apoyado por personal de tierra, según explicó el portavoz del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez. A las 3:45 de esta madrugada se observó el tránsito de una camioneta pick-up por uno de estos caminos a 27 kilómetros al sur de Nuevo Laredo, al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un helicóptero de la Armada de México interceptó a esta pick-up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta detuviera su marcha y fueron aprehendidos, fueron aseguradas 3 personas que descendieron de esta camioneta. El funcionario destacó que el arresto se logró gracias a un trabajo de inteligencia de muchos meses durante una operación limpia. Se llevó a cabo ni un solo disparo. A estas personas se les aseguraron $2 millones que traían consigo en esta camioneta, así como 8 armas largas y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres. Treviño Morales está acusado de los delitos de delincuencia organizada, tortura y lavado de dinero, entre otros, además de que se le vincula con el secuestro y asesinato en 2010 de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y con el ataque al Casino Royal en Monterrey en 2011, donde murieron 52 personas. Esta mañana, en la madrugada, fue detenido por los elementos de la Armada de México Miguel Ángel Treviño Morales, de 40 años. Esta persona tiene 7 órdenes de aprehensión de diversos jueces federales y está involucrado cuando menos con 12 averiguaciones previas. Está acusado de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura, lavado de dinero, portación de arma de fuego, para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Esta persona también se le ha señalado como quien ordenó el secuestro y el posterior homicidio de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Z40 es señalado también como la persona que ordenó el homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. El capo y sus 2 cómplices fueron trasladados anoche en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, de la PGR, aquí en la Ciudad de México. Miguel Ángel Treviño Morales es sucesor de Heriberto Lascano alias El Lasca, quien fue abatido en Sabinas, Coahuila, en octubre de 2012. Figura entre los más buscados de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por quien se ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura, mientras que las autoridades mexicanas ofrecían $30 millones. Por otra parte, en Sinaloa, la Procuraduría Estatal confirmó que fue ejecutado Alfredo Álvarez Cepeda, presunto enlace del Cártel del Pacífico con narcotraficantes colombianos y socio también de Joaquín El Chapo Guzmán. La dependencia precisó que el pasado 10 de julio, este sujeto viajaba en un vehículo acompañado por otro hombre cuando fueron alcanzados por sicarios que les dispararon, dándoles muerte. En el automóvil se encontró heroína, dinero en efectivo y bueno, pues hasta el momento no se han especificado las cantidades de cuánto traían, como sí fue en el caso del Z40, que viajaba con $2 millones, como usted pudo escuchar. Y esto, sin lugar a dudas, representa un golpe importante para el crimen organizado, el más importante en los 7 meses de esta administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora habrá que ver cómo viene el reacomodo de esta organización del cártel de los Zetas, para ver quién se queda al frente de la misma. Y bueno, pues también estar al pendiente de qué manera, bueno, pues podría desarrollarse ciertos eventos violentos. En otros temas, la juez cuarta de distrito con sede en Villahermosa emitió 2 órdenes de aprehensión en contra de Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.
mismos delitos que mantienen a su padre en prisión. Apenas el fin de semana, el primogénito de Granier Melo presentó al Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que sus cuentas fueran descongeladas, luego que la PGR inmovilizó las cuentas de la familia Granier Calles por los cargos que pesan en contra del exmandatario tabasqueño. Por su parte, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informó que el exgobernador tabasqueño seguirá en la Torre Médica de Tepepan bajo supervisión de especialistas, debido a que hasta el momento no se ha formalizado la petición de traslado a Tabasco. Añadió que el estado de salud de Granier Melo es estable, a pesar de los males crónicos como cardiopatía e hipertensión arterial que padece. Durante este sexenio se invertirán 4 billones de pesos en infraestructura, de los cuales 1.3 billones irán a la modernización de puertos, aeropuertos, carreteras y trenes para convertir al país en un gran centro de logístico global y aprovechar su posición estratégica, anunció el presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación del programa de inversiones en infraestructura de comunicaciones y transportes 2013-2018. Nuestro país logrará crecer a su verdadero potencial. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que el país presenta fuertes rezagos en la materia, por lo que el programa de inversiones plantea el desarrollo de los sistemas portuarios del Golfo de México y también del Pacífico, los puertos de Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como la modernización de los aeropuertos de Chetumal, Hermosillo, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta y también de Toluca. México tiene 11.500 kilómetros de costa y por tanto la posibilidad de convertirse en potencia portuaria y en puente eficaz para Norte y Sudamérica, así como Asia y Europa. Los puertos deben desarrollarse como plataformas multimodales, superándose la saturación con la que operan actualmente. Debemos aprovechar nuestra capacidad portuaria para sembrar nuevas plataformas logísticas. Entrevistado al término del evento, Ruiz Esparza reveló que el gobierno federal encargó diversos estudios para encontrar la mejor opción ante la saturación que presenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y será a finales de año cuando se tenga el proyecto final y se tome una definición al respecto. El presidente Peña Nieto también encabezó la instalación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano a fin de reimpulsar las relaciones entre ambos países. Aquí está acreditada una voluntad política que se extiende precisamente a quienes ahora integran este consejo. Y no tengo duda que el talento, la habilidad, la capacidad, la trayectoria integran este consejo, y particularmente de quienes habrán de presidir, habrá de favorecer de forma notable y significativa a este objetivo que ambos gobiernos estamos buscando. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, puntualizó que como parte de la nueva etapa de las relaciones entre ambos países, se reforzarán los intercambios comerciales, científicos, económicos y culturales, y se habla de una nueva etapa después de la crisis diplomática que se vivió entre México y Francia, derivado del caso Florence Cassé, usted recordará. En tanto, el ex canciller Jorge Castañeda, integrante del Consejo, anunció que habrá una inversión de 250 a 500 millones de dólares para empresas mexicanas y francesas dedicadas al área aeroespacial. En otros asuntos, el Instituto Federal Electoral multó a los partidos y coaliciones con 341.877.000 pesos por violaciones en sus ingresos y gastos de campaña de la elección del año pasado, el 2012. Del total de multas, 148.1 millones los pagará el PRI, 59.6 millones el PRD, 50.2 millones el Verde Ecologista, 38.8 millones el Partido del Trabajo, 37 millones Movimiento Ciudadano, 5.5 millones el PAN y 2.6 millones de pesos el Partido Nueva Alianza.
El único caso de sanción para una campaña presidencial correspondió a la coalición de izquierda Movimiento Progresista, integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, esto por un rebase en el tope de gastos, mientras que la multa más alta le correspondió a la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI Verde Ecologista, con 169,08,285 pesos. En total, los partidos gastaron, escuche usted, más de 2.500 millones de pesos en sus campañas, de los cuales 184.4 millones fueron recursos no reportados a la autoridad. En términos diarios, los partidos gastaron 28.6 millones de pesos durante los 90 días de las campañas en promedio. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, reconoció que las campañas electorales continúan siendo una carga excesiva para la sociedad mexicana y, cómo no, después de escuchar estos montos, 2.500 millones de pesos en campañas, de los cuales 184.4 no fueron fueron recursos no reportados a la autoridad, un promedio diario durante las campañas de 28.6 millones de pesos. Vamos a escuchar a Leonardo Valdés. Este ejercicio confirma que, pese a que en esta ocasión el acceso a medios fue gratuito y que en la actualidad el desarrollo tecnológico permite una difusión más amplia de información a menor costo, las campañas electorales continúan siendo una carga excesiva para la sociedad mexicana. Antes de la sesión, el PRI y el PRD anunciaron que impugnarán las multas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras el PAN pidió sanciones más severas para sus contrincantes que no reportaron casi 200 millones de pesos. Antes de la sesión del IFE, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al organismo la destitución de Alfredo Cristalinas como titular de la unidad de fiscalización, debido a que, dijo, no hizo caso al mandato del Consejo General de medir los prorrateos con la misma vara para las coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista. Nosotros exigimos su inmediata destitución por parte del Consejo General del IFE. En lugar de aprobarle el dictamen que lleva, lo destituya por desacato y por ser un delincuente electoral. Y les pedimos además a los consejeros del IFE, que en un rato más habrán de sesionar, que no se hagan cómplices de estos atropellos y de la delincuencia electoral. Ahí está la voz del líder del Sol Azteca. Por otro lado, le cuento que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente luego de que no se alcanzaron acuerdos para elegir a un candidato a consejero del IFE. El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, señaló que si bien existe un buen ánimo para culminar con el proceso legislativo en la materia, esto no garantiza la designación de un consejero para cubrir la vacante. Yo no veo condiciones, para ser franco, de que podamos lograr un consenso de las 2/3 partes para elegir a este sustituto. Y lo tengo que decir con toda la claridad porque no percibo en el ambiente, no veo en el escenario en este momento la posibilidad. Sin embargo, pues por eso estamos declarados en sesión permanente en esta Junta de Coordinación Política, precisamente en el ánimo de que podamos alcanzar un acuerdo de las partes y que nos permita desahogar este tema durante el periodo extraordinario de sesiones que iniciará mañana. El órgano legislativo debe elegir de entre 5 finalistas al menos un nombre para proponerlo al Pleno. Los finalistas son José Fernández Santillán, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y Antonio Horacio Gamboa Chaván. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebró que la Comisión Permanente cumpliera el ordenamiento por parte de los magistrados de convocar a un periodo extraordinario para concluir el proceso de elección del consejero electoral del IFE e hizo votos para que los diputados lo nombren ya. Bueno, y ahora le cuento que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California validó los resultados de la elección del 7 de julio. Este martes, a partir de las 6 de la tarde, el organismo comenzará la entrega de constancias a los nuevos alcaldes, mientras que a las 7 de la noche entregará el documento al panista Francisco Quico Vega como gobernador electo del estado. Esto será hora local, será algo así como a las 9 de la noche, tiempo del centro.
El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitará al Poder Legislativo de su entidad una nueva licencia para recuperarse del trasplante de hígado al que fue sometido. Así lo informó el subsecretario de Gobierno y encargado de Enlace Legislativo, Rubén Pérez. Señaló que aún no se determina el tiempo que se requiere para que Vallejo Figueroa regrese a sus funciones. No está determinado todavía. Afortunadamente la evolución en la recuperación de la salud del gobernador Vallejo ha sido muy buena, ha sido a pasos muy firmes, y esto es lo que ha detenido el que se pueda presentar el documento, porque justamente se está valorando que sean en los días necesarios estrictamente. Vamos a ver cuánto más le toma al gobernador Fausto Vallejo, gobernador con licencia, regresar a ocupar sus funciones. En información de esta ciudad, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera afirmó que en el caso de la desaparición de 12 jóvenes de Tepito del Bar Heaven se tienen datos sólidos. Advirtió que en el caso no se deben inventar culpables. Es un asunto que va a seguir, ¿no? Pero no podemos, o no se debe y no se puede inventar ni culpables ni asunto. Entonces tiene que haber datos sólidos. Entiendo de lo que yo he revisado y de la información que tengo que se está construyendo algo con datos importantes. Lo demás, esa es una tarea que tiene encomendada la Policía de Investigación y la Procuraduría, y que obviamente pues se han trasladado los oficios de colaboración a las autoridades federales. Es decir, en este asunto hay una colaboración no solamente a las federales, sino a las de otras entidades. De acuerdo con el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, la dependencia ya tiene los retratos hablados de 10 hombres relacionados con los hechos. La Fiscalía Antisecuestros cuenta con los nombres de Jesús Carmona, Mario Ange, José López, Mario Miranda Vest y otros 6 sujetos de los que solo se conoce por sus alias: el Gordo, el Tamal, el Panqué, el Miguelón, el Pepe y el Andresote, quienes habrían participado en el levantón de los jóvenes el 26 de mayo pasado. También se ha identificado a Jesús Carmona, el Chucho, y otro sujeto apodado el Javi como presunto líder de la banda de La Unión. Ambos se encuentran prófugos de la justicia. Vámonos con la información internacional, 7 de la mañana con 7 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Una investigación multinacional de 5 semanas permitió la captura, escuche usted, de 255 individuos acusados de delitos de pornografía infantil y al rescate de 61 víctimas. Así lo anunció el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Además de la Unión Americana, los arrestos bajo el operativo Guardián, así se le denominó, se produjeron en México, Brasil, Canadá, Israel, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia. Imagínense los alcances que tenía esta organización dedicada a la pornografía infantil. Los depredadores sexuales, entre los que se encuentra el mexicano Eduardo Arturo Romero Barrios, detenido en Monterrey, operaban en una decena de países atrayendo a menores de edad a través de salones de conversación electrónica, los famosos chat rooms, para que produjeran y les compartieran material explícitamente sexual que posteriormente era comercializado. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no aceptará una reforma migratoria que excluya cualquiera de los principios que delineó como pilares desde hace 2 años, advirtió la Casa Blanca. El resultado final tiene que cumplir con las bases del presidente para que la promulgue como ley. Así lo señaló el portavoz de la presidencia, Jay Carney, al insistir que uno de estos deberá ser una ruta a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados. Otros principios delineados por Obama incluyen el reforzamiento de la seguridad fronteriza y la implementación del sistema de verificación de empleo, además de una acción más agresiva en contra de quienes contraten a empleados indocumentados de manera deliberada. En tanto, cientos de conservadores protestaron frente al Congreso norteamericano en contra de la inclusión de una vía para alcanzar la ciudadanía en la reforma migratoria, bajo el argumento de que los inmigrantes indocumentados quitan oportunidades laborales a los afroestadounidenses.
En la manifestación participaron legisladores republicanos respaldados por el movimiento conservador del Partido del Té y la Alianza de Liderazgo Negro Americana, una coalición de grupos afroestadounidenses que se opone a la reforma migratoria. Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron por la creación de un mecanismo internacional que regule los flujos migratorios como parte de la Agenda de Desarrollo Mundial luego del año 2015. En una reunión con grupos civiles, el presidente de la Asamblea General indicó que la ONU ha creado en la última década organismos que regulan los temas globales más importantes del mundo y que una grave omisión es el tema migratorio. Según cifras de la ONU, en la última década el número de migrantes internacionales ha aumentado de 150 millones a 214 millones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de mantener bloqueado en territorio ruso a Edward Snowden, el ex técnico de la CIA, reclamado por espionaje. Ellos mismos han atemorizado al resto de países, nadie lo quiere recibir. De esta forma, y en resumen, da cuenta, ellos mismos lo han bloqueado en nuestro territorio, afirmó Putin. Snowden podría recibir un documento especial de tránsito que le permita permanecer en Rusia mientras su solicitud de asilo es tramitada ante el Servicio Federal de Migración. Así lo explicó hoy una fuente gubernamental rusa. Tras la presentación de la solicitud, la primera audiencia se realizará en unos 5 días y el proceso duraría alrededor de 3 meses, aunque puede haber una ampliación por otros 90 días, tiempo en el cual el documento temporal es vigente. Si la solicitud de asilo es rechazada, Snowden podría recurrir a una apelación y en el lapso en que esa gestión se realice, tampoco podría ser deportado, según la fuente. Así es que estaríamos hablando por lo menos de 90 días. Si es rechazado el tiempo que tarde la apelación, pues por lo menos unos 4 o 5 meses tendría de gracia Snowden para permanecer en Rusia. El gobierno español presentó a la Cancillería boliviana una nota para manifestar sus disculpas por el incidente sufrido por el avión del presidente Evo Morales en Europa hace 2 semanas y expresó su confianza en que el tema quedará zanjado y las relaciones bilaterales se mantendrán en un buen nivel. La nota fue entregada por el embajador de España en La Paz, Ángel Vázquez, quien lamentó el proceder de su colega en Viena, Alberto Carnero, a quien Morales acusó de pretender inspeccionar su avión para verificar si en él viajaba el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos por divulgar información clasificada. Usted conoce la historia. El Cairo vivió otra madrugada de enfrentamientos entre seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi y policías antimotines que dejó 7 muertos y al menos 260 heridos. 4 policías también resultaron con lesiones. Los choques entre partidarios del exmandatario afiliado a los Hermanos Musulmanes se dieron cuando los manifestantes trataron de bloquear el puente 6 de octubre, que cruza el río Nilo y comunica a la capital egipcia con el aeropuerto. Unas 400 personas fueron detenidas. Los manifestantes salieron a la calle para recordar la muerte de unas 50 personas la semana pasada cuando soldados les dispararon a las afueras del cuartel de la Guardia Republicana donde se creía se encontraba detenido Mohamed Morsi. Estos enfrentamientos se dieron al final de la visita del subsecretario de Estado norteamericano William Burns, quien destacó que solo los egipcios pueden determinar su futuro y construir su propia ruta hacia la democracia. En una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció la labor humanitaria del exmandatario George Bush padre, quien creó una fundación dedicada al voluntarismo hace 2 décadas. Obama señaló que Estados Unidos es hoy un país más fuerte y mejor debido al trabajo voluntario promovido por Bush dentro y fuera de la Casa Blanca. Aseguró que el trabajo que realizó el expresidente republicano para reforzar el servicio comunitario es hoy una tradición y es parte de la vida norteamericana. En su turno, el octogenario expresidente, confinado a una silla de ruedas, tuvo palabras breves para agradecer la hospitalidad de Obama. Me siento como si volviéramos a casa con Bárbara y el resto, dijo George Bush padre, quien durante el homenaje lució unos modernos y atrevidos calcetines a rayas coloridas. Por cierto, cada calcetín diferente, como lo sugieren las tendencias actuales de la moda. El papamóvil que ocupará el Papa Francisco en su visita a Brasil con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud llegó a Río de Janeiro.
El vehículo de color blanco, que cuenta con un techo de cristal, arribó junto a una camioneta verde a la base aérea de Galeão, procedente de Roma, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña. Los dos automóviles permanecerán en el Tercer Comando Aéreo Regional de Río de Janeiro hasta la llegada a Brasil del Papa, prevista para el próximo 22 de julio en un avión de Alitalia.